¿Qué hacer con el aguinaldo? La poca gente que pueda cobrar un buen aguinaldo, ¿cómo hacer para preservarse de la inflación? Esta es una de las preguntas que uno puede decirse porque la cuestión de la inflación volvió a devorar los salarios. Recién lo comentábamos temprano con Miguel Ángel Calvete. No hay manera de entender lo que está pasando con la inflación si uno no ve cómo esto termina incidiendo y descalibrando la economía. Lo veíamos recién en cuestiones cotidianas. La Argentina vuelve a estar cara, o por lo menos vuelve a estar equiparable a países que tenían antes, hasta hace un año, estaban mucho más desequilibrados que la Argentina con los precios. Si uno quería ir a Uruguay le resultaba carísimo. Bueno, Gustavo Descalzi nos mostró que comer en Colonia está más o menos lo mismo que comer acá en el centro o comer en Córdoba. Les decíamos también la ropa para el Día del Padre. Bajó la cantidad de consumo que puede tener una persona, y el estudio Indecom decía, bueno, cuidado porque la gente está gastando mucho menos y el 40% de los argentinos no pueden comprarle nada a sus padres en el Día del Padre porque esto tiene que ver la pobreza. Así se manifiesta la pobreza. Esto es lo que fuimos viendo a lo largo del programa. Cuando uno ve, por ejemplo, que la inflación termina generando distorsiones que complican al gobierno, pero por otra parte el gobierno dice, bueno, está bien, pero terminamos licuando la deuda. ¿Qué nos queda para nosotros en la vida cotidiana? Ariel Svar es cofundador de Cocos Capital y quiero preguntarle qué se hace, cómo protegerse hoy de la inflación, donde es con un plazo fijo, ¿dónde está o es solamente dolarizándose esperando que un día se dispare? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien lo dijiste, hace casi un año y medio el dólar subió 20%, 25%, sin ir más lejos, octubre del 2020, el dólar estaba a 180 mangos, ahora vale 220 y tuvimos 150% de inflación acumulada. Entonces, en pesos te convertiste muy caro comparado a hace un año y medio. Bueno, fíjate que en el comienzo, cuando la ley de alquileres nueva, la gente decía, no, yo te alquilo en dólares. Y los que alquilaron en dólares contra los que alquilaron con la ley de alquileres hicieron negocio. Sí. Porque el dólar aumentó, en este año por lo menos, aumentó mucho menos que la inflación. Correcto. Si bien las últimas 2 semanas hubo un salto importante en el dólar, que pasó de los 200 a los 225, 230, depende de qué dólar tomes, el peso, la velocidad del peso, la nominalidad, le decimos nosotros, del peso, viene a una velocidad muy importante. Tuvimos el dato de inflación de 5,1%, entonces los pesos van a una velocidad muy rápida y también hay inflación en dólares muy importante. Yo creo que uno de los instrumentos más interesantes para mirar es el plazo fijo UVA. No sé, se habla... Que los bancos no te lo ofrecen, tenés que ir a pedirle, a patearle la puerta al gerente para que te haga un plazo fijo UVA. Lo que pasa es que es una perla el plazo fijo UVA, porque encima es precancelable, entonces es por 90 días, pero si vos necesitas la guita, te la llevas antes. Y eso es inflación más 1%. Para que te des una idea, en el mercado de capitales es difícil conseguir un instrumento que te rinda inflación más algo hasta hace 2 semanas. La semana pasada hubo medio un quilombo con el tema de los bonos de pesos y eso hizo que el mercado se tambalee y los rendimientos subieron, pero hace poco no existía un instrumento que te dé inflación más algo. ¿Esto lo pueden hacer las empresas también o solo para particulares? Sí, claro, las empresas compran muchos instrumentos. Digamos, hay muchos... ¿Pueden ir a plazos fijos UVA? No, las plazos fijos UVA no. Pero sí, las empresas pueden ir a instrumentos en el mercado de capitales. A los bonos de SER. Pero esos no son los que la semana pasada se cayeron porque nadie los quería. Correcto, la acabo de mencionar. La semana pasada hubo un problema grande con los bonos de pesos, pero el central estuvo interviniendo muy fuerte y se acomodó la curva de pesos. Por ejemplo, vos te das una idea, un bono que vence en marzo de 2023, que rinde inflación, eso rinde inflación más 6, 7, 8% anual. Eso es bastante guita, pensar que la inflación corre al 70, esto te rinde, no sé, 80 anual. Entonces, la pregunta que vos tenés que hacerte como inversor es decir, che, ¿qué va a ganar de acá a un año? El tipo de cambio, o sea que pensá que para que suba el tipo de cambio son 6, 7 pesos, 8 pesos por mes que tiene que subir el dólar para ganar la nominalidad del peso. Eso es lo que pasa. Entonces, todos los días, todas las semanas, si el dólar blue, el oficial, el contado con liqui, no sube al 5% mensual, te conviene ir a la tasa de interés. Entonces estamos todo el tiempo pensando qué le gana la tasa de interés
o el tipo de cambio. Lo que también está pasando en el mundo es que en dólares también hay una inflación muy importante. Hace un par de años esto no pasaba. En el 2020, principio de 2021, la inflación en dólares era 0, era 1% anual. Ahora en el mundo está habiendo mucha inflación. En euros hay inflación 10%, en dólares hay inflación 8%, por la guerra, por un montón de cuestiones más, pero el dólar también se derrite a una velocidad muy importante, entonces tenés un problema grande. Sí, no solo eso, también se derriten los que especulaban con las criptomonedas, se están matando. Bueno, depende de cuándo compraron. Si el retorno de las criptomonedas fue infernal en los últimos años. Si fueron pioneros. Claro, obviamente si compraste... Empezar lo siguiente, todo en el último año y medio, absolutamente casi cualquier activo del mundo bajó. Y te hablo de los bonos de Estados Unidos. Por ejemplo, el que tenía bonos de Estados Unidos a 10 años, se comió una baja del 25% en dólares. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el último año y medio, el mundo se está reacomodando a un mundo de inflación en dólares que no había. Entonces, hay salida de casi todos los activos y está bastante compleja la situación. Y en esa situación en Argentina tenemos que navegar para ver qué hacemos con el tipo de cambio. Ya veníamos con inflación del 50 y ahora... La inflación no va a bajar. De hecho, el 5,1 va a seguir bajando, pero la nominalidad sigue muy alta. Entonces, en general, si un mes el tipo de cambio no sube, conseguir tasa al 5 o al 5,5 al 6% mensual es muy importante. Por eso es que menciono que este plazo fijo UVA, si uno lo puede conseguir, es una oportunidad muy interesante. ¿Qué pasa con la gente que adelanta los consumos? ¿Hace bien? ¿O termina pagando caro algo que si empieza a haber recesión va a bajar? No, bueno, yo no creo, o sea, no va a bajar, o sea, todo en pesos va a seguir subiendo. Aunque baje el consumo, porque la otra cosa que están diciendo es que está bajando el consumo. Eso puede ser, pero en pesos todo va a seguir subiendo. O sea, es muy difícil que un precio, digamos, baje. El problema es que cuál es el costo de oportunidad, ¿no? Entonces yo digo, ¿a qué velocidad va a subir el consumo que estoy adelantando versus lo que yo puedo hacer con esos pesos? Si vos los pesos los tenés en el banco... Por ejemplo, la gente que compra los materiales para la casa. Espectacular. Le conviene comprarlo. Espectacular, porque eso sube al CAC, ¿no? Que es el índice de la construcción, y el índice de construcción está subiendo a una velocidad muy fuerte. Y es muy difícil. Entonces, digo, por ejemplo, yo tengo que construir una casa dentro de 3 meses, ¿está bien? Entonces el CAC, el índice de la construcción, me sube al 6% mensual, ¿está bien? Entonces yo digo, ¿qué agarro? Los pesos los dejo, no sé, en un fondo money market, o esos fondos que, digamos, te rinden más cero. Esos fondos rinden 38% anual. O sea, sí, claro, todo... Contra una inflación del 60 claro, te querés matar. Ahí es lo que voy. Es muy difícil encontrar un instrumento medianamente seguro que te permita cubrir el 60 anual. Entonces, digamos, si vos podés tratar de conseguir ese instrumento, es lo mejor que puedes hacer. De hecho, es muy posible que ese instrumento le gane hasta la evaluación del tipo de cambio. Ariel, gracias por venir. A ustedes.